Un saludo cordial para todos los que nos siguen en este programa Ábreme tu Corazón del canal Cable Plus Televisión en asocio con la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Es una alegría grande poder llegar a sus hogares con un mensaje de esperanza y aún sabiendo que en estos tiempos complejos y particulares para todos, cuando prendemos los noticieros o cuando nos llegan algunas informaciones a nuestras redes sociales, son noticias negativas, un tanto preocupantes y cargadas como de algo no muy positivo. Y qué bueno llegar precisamente con la buena nueva, que recordemos que el Evangelio significa la buena noticia, el anuncio de la salvación. Les habla el seminarista Ramiro Andrés López. Yo soy estudiante del Seminario Nacional Cristo Sacerdote en La Ceja, del ciclo de configuración. Este es mi 6º año en el seminario, en un proceso que iniciamos en el Seminario Diocesano de Marinilla y que por la gracia de Dios hemos podido avanzar, y como les decía, porque es gracia de Dios nuestro Señor. Yo quisiera iniciar, como les decía, con esa buena nueva de la salvación. Recordemos que el Evangelio es siempre actual, aunque antiguo, es actual. Y quiero introducir este programa en esta oportunidad con una cita del Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículos del 28 al 30. Lo hemos escuchado días anteriores en la liturgia de la palabra de la Iglesia. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta buena noticia hoy nos motiva a cada uno de nosotros y nos llena y como que nos revitaliza en la fe, en el amor y en la esperanza. Esas 3 virtudes teologales que recibimos como un don gratuito de Dios y que todos los días debemos alimentar. A la luz de este texto evangélico, quisiera proponerles unas enseñanzas. Primera, la realidad de que Jesús nos está mirando siempre. Estamos todos nosotros afectados de una u otra manera por este virus, por esta pandemia, pero que no afecta ni a pobres ni a ricos solamente, ni a enfermos ni a sanos, a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores. Pienso en los enfermos, en su lecho de dolor, en su camita, que anhelan y esperan la visita y el paso de Jesús en la Sagrada Comunión, y en estos tiempos no han podido volverlo a recibir. Pues qué bueno que al menos reciban por medio de este espacio la palabra de Dios, ese alimento espiritual, porque recordemos que la palabra también es un pan que alimenta nuestra vida espiritual. Primera realidad, Jesús nos mira siempre. No podemos perder el norte de nuestra existencia cuando llegan las adversidades y cuando llegan las dificultades. Recordemos que Jesús siempre nos está mirando y de Él dependemos. Si Él nos dejara de mirar, caeríamos como marionetas al piso, pero Él siempre nos mira con bondad y con misericordia. Podría generarse una pregunta: ¿y si Jesús nos mira, si Dios nos mira, por qué Él no acaba con esta realidad, con esta situación de enfermedad a nivel mundial? No es eso. El Señor, en su infinita sabiduría, sabrá actuar en su momento determinado, porque Dios es el dueño de la historia, de las cosas, del tiempo y del espacio, y de todo esto tengamos la certeza de que va a sacar algo más positivo, que nos va a hacer crecer a cada uno de nosotros en esa unidad con Él y en esa experiencia de fe. Jesús nos mira con amor y con una mirada de inclusión, porque digámoslo así, otra enseñanza es que invita a todos, hombres y mujeres,
creyentes, no creyentes, para todos alcanza su mirada bondadosa y misericordiosa. Jesús también promete descanso. ¿Y cuál es el descanso y el yugo que promete el Señor? Ciertamente es su ley del amor. Lo que pasa es que nosotros a veces nos cargamos, llevamos cargas muy pesadas porque pretendemos primero con nuestras fuerzas sacar adelante un poco de cosas y no contamos con el auxilio de Él. La carga ligera y el yugo que nos promete Jesús y que de alguna manera es una exigencia para alivianar las nuestras, es la ley del amor. Esa es su carga, ese es su yugo que aligera y que aliviana y que va a ser el alivio para nuestros males. La ley del amor, cuando todo se mueve en esta ley, todo se va a orientar hacia Dios, porque recordemos que Dios es amor. El corazón de Cristo es toda una escuela, y aquí a los pies de esta imagen del corazón de Jesús, es toda una escuela de mansedumbre y de humildad. Porque Él nos va a decir, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es el manso por excelencia. Jesús es el modelo y el prototipo de humildad. Por eso podemos desgastar toda nuestra existencia, toda nuestra vida, tratándole de imitar. Y es que de eso se trata este camino y esta experiencia con Jesucristo el Señor. Es todo un itinerario que no se acaba sino cuando Él nos llame a encontrarnos cara a cara con Él. Todos los días es un proceso serio de conversión. Nosotros los creyentes todos los días debemos recomenzar desde Cristo, que sea una experiencia nueva cada vez. No estamos hechos, no estamos acabados. Con Jesús siempre va a renacer nuestra adhesión, nuestra experiencia de fe, de amor y de esperanza. Estos tiempos, como ya lo hemos dicho, y que este Evangelio nos recargue, nos revitalice en ese amor hacia Jesús, hacia Dios, nos despeja. Y nosotros debemos buscar todos los días el contacto con Jesús palabra, ciertamente para alivianar nuestras cargas, para entregarle a Él nuestros quebrantos, para entregarle a Él todas nuestras situaciones difíciles, que Él las sabe sacar adelante. Solos no vamos a poder. Nosotros, los cristianos, en estos tiempos, debemos ser ante la sociedad signos de mansedumbre, de humildad, de misericordia y de amor, pero sobre todo también debemos ser un signo visible, que se note, que resplandezca como luz en medio de la oscuridad, ser instrumentos de esperanza. Desesperanzados ya hay muchos. Con las personas con las que nos relacionamos y a veces entablamos conversaciones, la conversación típica de estos tiempos es hablar de la situación global que afrontamos. Hablamos de las dificultades económicas, hablamos de los revés que afrontamos en nuestra vida, en nuestros proyectos. A veces hablamos de que se están frustrando nuestras metas a corto o a largo plazo. Vemos frustrado un proceso educativo, vemos frustradas tantas realidades. Pero nosotros, los que tenemos la fe en el Señor, debemos ser ese foco, esa luz, ese faro de esperanza, comunicándole a los demás ciertamente eso. Crecimiento en la fe y adhesión a Dios. Que la fe es ciertamente eso, ese acto de adhesión de todo mi ser, de mi voluntad, de mi tiempo, de mis pecados, de mis preocupaciones, a Dios. Esto es lo que nos pide el Señor. Lo decía, desesperanzados ya hay muchos. Nosotros, con nuestra manera de expresarnos, de hablar, de relacionarnos, cargarnos de esperanza. Estos días escuchaba un programa que ciertamente reforzaba eso, la esperanza. Con la gracia de mi Dios, de esta vamos a salir victoriosos. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Esa es nuestra certeza. Esto pasará. Los indicadores van demostrando de que va pasando y que lastimosamente al paso del COVID-19 han quedado muchas vidas
muchas personitas, hermanos nuestros, han pasado a la casa del Padre, pero de esta vamos a salir victoriosos porque estamos con el Señor, ciertamente cuidándonos, atendiendo en obediencia las recomendaciones de nuestras autoridades en temas de bioseguridad. Claro está, hemos dejado de asistir al templo por más de 4 meses. Es cierto que también eso genera en nosotros inquietud, nostalgia, dolor, pero ya hay luces verdes que vamos a poder volver gradualmente a celebrar la fe en comunidad. Portadores de esperanza en un mundo desesperanzado, no en estos tiempos exclusivamente, sino siempre. Nosotros asistimos a unas realidades, a un cambio de época, lo diría el documento de Aparecida en Brasil en el año 2007. Un cambio de época que está arrasando con muchas cosas sanas y buenas de nuestra experiencia cotidiana con el Señor, de la religiosidad popular que es tan valiosa en nuestros pueblos. Está arrasando con los valores de las familias. Ya no se puede como transmitir la fe y la experiencia de Dios de una generación a otra con la misma facilidad. Y esto puede generar mucha inquietud en los creyentes, mucha inquietud en nosotros los seguidores de Cristo, pero que nunca vaya a decaer la esperanza en que dependemos de Dios y de que con Él vamos a salir adelante. Qué bueno, queridos hermanos, a la luz del Evangelio, y no solamente en este espacio, sino que nosotros todos los días y a cualquier hora del día podamos acudir a nuestra Sagrada Escritura, a nuestra Biblia. Saquemos la Biblia de los anaqueles de las bibliotecas, allá donde quizás se confunden con otros libros, y de que si la vamos a estudiar con visión humana va a ser un libro más, pero si vamos a ir en espíritu de oración a la palabra divina, ella nos va a fortalecer, nos va a iluminar, nos va a alimentar. Jesús, recordemos, es toda una escuela, y de su palabra, de sus labios, se pronunció toda la hoja de ruta que nosotros podemos seguir para alcanzar ciertamente la salvación, que es lo que anhelamos. Ciertamente es eso que nosotros andamos buscando, esa configuración con Dios. Pues vayamos más a las Sagradas Escrituras, a escudriñar, a saborear estos textos evangélicos. Podemos sacar de ella grandes cosas. De hecho, el título que he querido darle a este encuentro es la identidad cristiana. Parto de la Sagrada Escritura porque nosotros fraguamos, pulimos, digámoslo así, moldeamos la identidad cristiana con la gracia de Dios, con la fuerza de su Espíritu Santo, desde las Sagradas Escrituras. No hay otro manual, no hay otras instrucciones diferentes para crecer en la unidad con Cristo que las Sagradas Escrituras, su santa palabra. Que el Señor Jesús y su Espíritu Santo nos motiven cada vez más a quererlo buscar, a ser inquietos, a ser deseosos de encontrarle, porque en la misma palabra lo va a decir el Señor: el que busca, encuentra, al que llama, se le abre.
hombre dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Estamos en una época donde las altas temperaturas y la ausencia de lluvias pueden generar que una simple quema se convierta en un incendio forestal que afecte nuestro bienestar y el de nuestro planeta. Por esta razón, debemos cuidar el medio ambiente y hacer un compromiso de responsabilidad social para evitar que nuestro entorno se vea afectado. Evita las quemas, no arrojes residuos en las zonas verdes y quebradas y alerta de cualquier emergencia que se presente. Recuerda que el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Hace un ratico les hablaba de el título de este programa, la identidad cristiana. Y a la luz del texto que escuchábamos del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, me surge una reflexión que quiero compartir con ustedes acerca de la identidad cristiana. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré, dice el Señor. Y nos podemos preguntar, ¿de qué estamos cansados? ¿Qué nos agobia? ¿Qué hace pesada nuestra carga? ¿Qué hace pesada nuestra vida? Y de estas preguntas se pueden desprender muchísimas reflexiones que pueden brotar acerca de que estamos cansados a nivel social, de que estamos cansados a nivel familiar. Pero lo más elemental e importante es de qué estamos cansados nosotros, de esa piecita interior que cada uno de nosotros tiene, que no nos engaña, que nos habla Dios directamente y es nuestra conciencia. Quiero partir con los cansancios sociales. En primer lugar, estamos cansados de la corrupción. Eso cansa, eso oprime y eso hace pesada la carga social. Todos nosotros somos integrantes de la sociedad, de una comunidad particular. Todos nosotros hacemos parte de un pueblo, de un municipio o de una vereda. Y nos cansa en muchas ocasiones hasta la coronilla, como decimos comúnmente, y me perdonan esa expresión, tanta corrupción que escuchamos en los medios de comunicación todos los días y en muchas situaciones, en muchos escenarios, corrupciones en todos los campos, nosotros evidenciamos. El Papa Francisco, a propósito de este tema del cansancio por la corrupción, ha dicho: en la Iglesia, pecadores sí, corruptos no. El pecador humildemente acude hacia Jesús para pedirle perdón. El corrupto lleva una doble vida. Y el Papa Francisco insiste que esa doble vida no es otra cosa que hipocresía, que suciedad. Él lo ha dicho sueltamente y sabemos que el Papa Francisco es así de directo. El corrupto tiene el corazón podrido. El corrupto con su doble vida está, digámoslo así, maquillando realidades feísimas y tratando de convertirlas bonitas. Lo feo se vuelve bonito y eso no va. El pecador se reconoce tal cual es delante del Señor, acude a Él a pedirle perdón y el corrupto hipócritamente hasta lo podrá hacer, pero si siguen sus andanzas no va a cambiar.
Por eso el Papa es enfático en esto. Pecadores sí, corruptos no. Y no solo en la iglesia, en la sociedad. Y el Papa lo ha dicho, no se concibe que una persona meta la mano al bolsillo para dar una ofrenda, para ayudar a un pobre, para ayudar en alguna causa, para hacerse notar. Pero de espaldas a eso está robándole al Estado, está haciendo contratos sucios, está haciendo cosas indebidas e ilegales. Ahí dañó toda la buena obra, y eso no es una obra de un cristiano, de una persona de Dios, de una persona de fe. El corrupto hace de su vida, de su realidad egocéntrica, su Dios. Él mismo es su Dios, sus apetencias y gustos personales los satisface él mismo, porque no hay otro Dios para él, sino satisfacerse a sí mismo. Cuidémonos nosotros de no ser corruptos, que nos libre el Señor de tener el corazón lleno, manchado, sucio de hipocresía. A esto el escritor y el predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa, ha dicho: la peor suciedad del corazón, una mancha difícil de borrar de él, es la hipocresía. Estamos cansados socialmente de la corrupción. ¿De qué también estamos cansados? De las injusticias sociales, de esa brecha tan grande que se crea entre ricos y pobres, cada vez mayor. Lastimosamente, cada vez más se crean esas brechas y se abren y se amplían y se extienden esos abismos entre ricos y pobres. Nosotros estamos cansados también de la falta de identidad cristiana en las instituciones. Lastimosamente, en muchas instituciones se perdió la identidad cristiana. Y si perdemos el norte, si perdemos y nos desviamos, como les decía hace un momento, de esa hoja de ruta que es el Evangelio, que es la palabra de Cristo Jesús, se nos va a desbaratar la vida. Por eso nosotros debemos orientarle. Y recordemos, ahorita también lo decía y lo recalco nuevamente, es un proceso que no se acaba, es una meta que se cumple en el cielo, porque todos los días, mientras vayamos de peregrinos, podemos pecar con facilidad. No estamos acabados, tenemos que pedir la asistencia divina para que, uniéndola a nuestra voluntad y a nuestra libertad, no nos desviemos de la hoja de ruta y no caigamos en esos cansancios sociales. Ustedes se imaginan un pobre. Jesús lo ha anunciado en su palabra, es una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pero no está haciendo relación a la pobreza que nosotros evidenciamos en nuestra realidad, en nuestro entorno, no yendo muy lejos, en nuestro mismo municipio, en nuestro país, hay miseria, hay pobreza extrema, y eso cansa. Eso cansa, no a nosotros que la vemos y a veces somos indiferentes, pero una persona en la miseria y en la pobreza extrema, por más que esté unida a Jesús, eso cansa porque su carga y su cruz es muy pesada. Hemos experimentado y hemos sido testigos nosotros por medio de los medios de comunicación en los noticieros. ¿Cuántas dificultades? El país no estaba preparado, por ejemplo, para una educación virtual. Más del 63% de los estudiantes, de los niños y jóvenes de nuestra nación, no tienen acceso a internet o a medios de comunicación como el computador o una tablet o un celular. Más del 63%. Y hemos visto por los medios niños que tienen que caminar más de 2 horas para recibir una clase, y eso que con dificultad en la señal. Eso cansa, y eso es corrupción, y eso es pobreza miserable que cansa y que agobia y oprime a las personas. Estamos cansados también en realidades familiares, de esa falta de identidad cristiana en las familias. Lastimosamente nosotros estamos perdiendo esa identidad familiar unida a la familia de Nazaret. Nuestras familias, una institución creada por Dios, de las más valiosas de la sociedad,
Diría el Papa Juan Pablo II, la escuela del más rico humanismo es la familia. Una institución pensada, diseñada por Dios para que la carga, la vida sea ligera. Esa es la carga que ofrece el Señor, el amor conyugal, el amor en las familias. Pero hoy muchas de nuestras familias están llevando a sus espaldas cargas insoportables, dolores, sufrimientos, malos tratos, divorcios, infidelidades, hijos que no los controla nadie. Hay indicadores también a causa del paso del COVID-19, indicadores disparados, no solo en números de contagio y muertes en el mundo, también ha crecido la violencia intrafamiliar, porque como hay más confinamiento, digamos, hay más espacio para compartir y lastimosamente, no estoy generalizando, pero en algunas familias no se aprovecha bien este espacio y se crea violencia intrafamiliar, se crea división y se hace mucho mal, porque lastimosamente en los medios no notamos, y es una realidad que está ahí latente, cuántos suicidios en los últimos tiempos, de niños y jóvenes, de esposas, de esposos, que se cansaron, se llenaron de ese cansancio y no acudieron a Jesús para que alivianara sus cargas y les cambiara ese yugo suave y ligero que lo decíamos hace un momento, es la ley del amor, y se cansaron y se les cerró el panorama, se olvidaron de su hoja de ruta que es Jesucristo y su Evangelio, y deciden en un acto lastimosamente doloroso y triste para la sociedad, que es otro cansancio social, la muerte por el suicidio. Son cansancios que en todos nosotros de alguna manera estamos inmersos y nos afecta a nosotros también, y que debemos pedirle mucho al Señor que nos ayude a nosotros y que le cambiemos. Mire que la palabra de Dios nos ilumina y nos orienta y como que nos certifica en lo que hablamos. ¿Qué pasaría si las sociedades, si las instituciones, si en las familias estuviera de lleno el yugo de Jesús, que es la ley del amor? Todas estas realidades de las que estamos hablando desaparecerían. Desaparecerían las injusticias, desaparecerían las brechas sociales entre ricos y pobres, desaparecería la corrupción de nuestros entornos, desaparecería el desamor, el maltrato infantil, desaparecerían tantas realidades dolorosas y pesadas. Por eso nuestra invitación hoy, y nosotros debemos ser réplica de ello. Dejemos entrar a Jesús a nuestras vidas. Dice el título del programa bellamente: ábreme tu corazón. ¿Para qué abrir el corazón? Para Dios, obviamente. Ábreme tu corazón, que quiero entrar a vivir en Él, que quiero entrar a vivir con la ley del amor. Nosotros, para vencer, como ya lo decía, y dejar entrar a reinar a Dios en nuestras vidas, necesitamos hacer esfuerzos de fe. Necesitamos dejarnos seducir por la voz suave y delicada del Señor. Estamos cansados de tanto ruido. Papa Benedicto XVI lo hablaba y me parece una expresión muy bonita, que la gente se angustia y se preocupa que en estos tiempos de ruido, de bullicio, de ir acelerados, ir y venir, como que sin sentido, y la gente manifiesta, en estos tiempos Dios no habla. Y el Papa Benedicto dice, no es que Dios no hable en estos tiempos, lo que pasa es que nuestro ritmo de vida, nuestro estilo que hemos asumido, desenfrenado, corriendo para allí, para acá, como que sin un norte, no permite que escuchemos la voz de Dios que habla en el silencio. Tenemos que aprender a escuchar a Jesús que habla en el suave susurro, en el silencio de Dios. Encontrar, la oración se define a veces como eso, el encuentro de dos silencios, de mi silencio con el silencio de Dios. Y de allí surge algo bellísimo que enseguida vamos a complementar también. Vivir los sacramentos, vivir la Eucaristía en estos tiempos difíciles es un reto y un esfuerzo de fe, lo decía hace un momento. Esfuerzos y retos en la fe. Tenemos los medios de comunicación que nos la están acercando, que no es lo mismo, pero bueno, tenemos que tener como esa capacidad y pedirle a Dios esa gracia que nos ayude a nosotros
a escuchar una Eucaristía completa por medio de la televisión, por ejemplo, a escuchar una Eucaristía completa por medio de la radio, a escuchar una Eucaristía completa por medio de una plataforma de Facebook. Es difícil, es complejísimo, es maluco, pero lo debemos hacer en estos tiempos porque cumplimos con el precepto dominical ciertamente por los medios de comunicación, mientras todo vuelve a la normalidad con la ayuda y con la gracia de Dios. El Señor Jesús es el único que puede quitarnos esas cargas, esos cansancios, esos dolores de hombros, de cuello y de espalda. Jesús es el terapeuta para ello. Acudamos a Él y Él nos va a quitar todos nuestros cansancios. Hace un momento compartíamos de esos cansancios de los que nosotros estamos cargando, nuestras sociedades, nuestras familias, nuestros niños y jóvenes, los esposos. Y son cansancios espirituales que nos afectan corporalmente, porque recordemos que nosotros somos una realidad espiritual y corpórea. Y hablábamos de la importancia de dejarnos tocar por la voz suave y delicada de Jesús, que habla en el silencio. En este espacio, para ir finalizando nuestro programa, estamos en el oratorio de la Casa Cural, que a lo mejor en algunos espacios, en otros programas, ustedes mismos han visto ya este espacio y les han hablado de él. Ese es este oratorio donde contamos con la presencia de Jesús Eucaristía, el que aliviana y refresca nuestras cargas. Y a Él, a ese que aliviana, a ese que cambia los yugos pesados y los hace suaves y ligeros, lo encontramos en 4 partes. Y esas 4 partes yo se las quiero compartir desde esta experiencia con Jesús, aquí con Jesús presente. Esa pregunta, ¿dónde encontrar al Jesús que descansa el alma, donde descansa el alma? Primero, en la palabra de Dios. En estos tiempos, lo hemos dicho al inicio del programa, es el tema de conversación de todos. Pues qué bueno que nosotros vayamos espiritualizando toda esta realidad, llenándola de Evangelio y de Jesús. Ese primer lugar de encuentro con Jesús es la palabra de Dios. Acudir a sus sagradas escrituras, sobre todo a los evangelios. Una palabra tan antigua y tan nueva, pero como lo dice el mismo San Pablo también en una de sus cartas, la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y va a transformar nuestras existencias. Va a transformar. La palabra de Dios es poderosa y tiene la capacidad de transformar cargas insoportables en yugos suaves y ligeros. Porque la palabra de Dios no es otra cosa que el mismo Dios que nos habla, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de los evangelistas, por medio del apóstol Pablo, por ejemplo, que
tanto bien hace con sus cartas y sus escritos. La palabra de Dios no es algo que se quedó en el pasado o que, digámoslo así, solo tenían acceso a algunos en la iglesia. No, la palabra de Dios hoy es para nosotros, de hecho, como que una exigencia del buen discípulo y misionero de Jesús, el contacto con Jesús palabra. No lo podemos desplazar. Y en estos tiempos que a lo mejor tenemos más tiempo en nuestros hogares, que a lo mejor todos los días desde nuestras casas en torno a esa oración familiar, en torno al rosario, que se haga una lección divina, que es ciertamente esa lectura orante de la palabra de Dios, y aprender cómo a vencer esos temores de compartir una reflexión, por ejemplo. Me inspira Dios por medio de un versículo a dar una catequesis a mis hijos. Me inspira Dios por medio de un versículo a estar todo un día como en gracia y ser para los que me rodean un evangelio viviente. Ese es un lugar de encuentro con Jesús. Un segundo lugar de encuentro con Jesús son los sacramentos. Recordemos que los 7 sacramentos de la Iglesia, en todos se nos da a Cristo como el mismo regalo del cielo, como don gratuito. Pero sobre todo lo encontramos en la Eucaristía, el sacramento del amor. Jesús Eucaristía, y nosotros cuando acudimos a celebrar una Eucaristía con total voluntad, con toda nuestra intención, con todo nuestro ánimo y empeño, vamos a encontrar allí a Jesús. A Jesús lo encontramos en los sagrarios, en los templos, lo encontramos en esa celebración eucarística en familia, en esa celebración eucarística bien vivida. No podemos nosotros ser cristianos que en estos tiempos que se nos ha arrebatado la posibilidad de asistir a las Eucaristías diariamente o en domingo al templo parroquial, que seamos esos cristianos que nos enfriamos en la fe y que a lo mejor cuando todo se vaya normalizando y cuando puedan volver más hermanos a participar en comunidad de la Eucaristía, que lastimosamente nadie llegue. No. Recuerdo una frase de los primeros cristianos perseguidos por profesar la fe en Jesús, desobedeciendo a ese encierro, digámoslo así, a esas persecuciones, se llenaron de valor para profesar la fe y decir, ¿por qué están haciendo eso? Y ellos respondían, sin el domingo no podemos vivir. Y el domingo se traduce en Eucaristía, en la celebración, en esa acción de gracias por excelencia, en la sublime acción de fe. Sin el domingo no podemos vivir. Que nosotros digamos, sin la Eucaristía no podemos vivir. Hoy tenemos que esforzarnos y otro reto de fe es crecer en adoración y en contemplación. A distancia podemos ser adoradores eucarísticos y allí vamos a encontrar seguramente, sin temor a equivocarme, vamos a encontrar consuelo, descanso espiritual y reconforta también la Eucaristía nuestra parte corporal, nuestro ánimo, nos revitaliza, nos impulsa y nos llena como de pensamientos nuevos, pensamientos positivos, pensamientos en Dios, y eso va a alivianar esas cargas que ahorita hablábamos en los hombros, en el cuello. La Eucaristía tiene ese poder también de alivianar todos esos quebrantos y esos dolores. Un tercer lugar para el encuentro con Jesús, con ese sanador y ese que aliviana nuestras cargas, ese que quita nuestros cansancios, es la oración personal. Recordemos que llevamos 3 lugares de encuentro con Jesús. Primero, lo encontramos en su palabra, en su palabra orada, meditada. No vamos a encontrar a Jesús encontré a Jesús en este rinconcito donde está bellamente el atril con la Biblia y el forrito. No, ese no es Jesús. Jesús sí se encuentra en la Biblia, pero cuando acudo a ella en espíritu de oración y de fe y saco provecho espiritual. Ese segundo lugar, la celebración de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, ya decíamos, sin el domingo no podemos vivir. Y ese tercer lugar que se alimenta del primero y del segundo, es decir, del contacto con la palabra de Dios y de comulgar su sangre, su cuerpo preciosos en la Eucaristía, es la oración personal. En la oración personal,
Cuando nosotros decidimos en nuestro silencio, que recordemos que hace un momento les decía que la oración muchos la definen como el encuentro de esos dos silencios, silencio de Dios con mi silencio, en la soledad, como dice el mismo Jesús, entra en tu aposento, cierra la puerta y habla allí con Dios, que Dios escucha ciertamente desde el silencio. Esa oración personal es un lugar de encuentro privilegiado con Jesús, porque es el encuentro de mi verdad con Dios. Qué bonito eso, es el encuentro de mi verdad. Nada más transparente que una oración humilde y sencilla delante de Dios, sin tanto, digámoslo así, parlamento, sino en mi silencio, en mi verdad, en mi interior. Allí me encuentro con Dios. En mi silencio me encuentro con mi verdad. Y nada más transparente que la oración ante Jesús, porque es sin engaños. Cuando yo rezo en medio de la comunidad, a lo mejor me sé una oración bien hermosa y uno la dice como para que, que se nota que se sabe una oración muy hermosa. Pero esa verdad silenciosa donde Jesús conoce nuestra miseria, nuestro pecado, lo que somos, con lo que cargamos, es ciertamente esa oración personal. Qué importante es la oración personal. A mí me hizo mucho eco una expresión del Papa Francisco en Medellín, en la Macarena. Hoy en día no está de moda adorar y contemplar, nos lo decía allá. Tenemos que hacerlo de moda. Está de moda en los cristianos de Guarne, en los cristianos del mundo entero, adorar y contemplar desde el silencio de la oración personal. Y ese otro lugar, para completar esos lugares de encuentro de Jesús sanador, es en la comunidad. Es en medio de los hermanos donde nosotros nos encontramos con Jesús, en el rostro del que sufre, pero también en el rostro alegre, en el rostro de un niño inocente, pero también en el rostro de un anciano que con sus canas y arrugas nos refleja el paso de Dios por una vida luchada, por una vida sacrificada. ¡Cuánto bien nos hacen los hermanos! No somos autosuficientes, no somos islas, no somos honguitos allí solitos, puestecitos, no. Dios nos quiere salvar y lo vamos a encontrar a Él en medio de una comunidad, en medio de una comunidad parroquial, en medio de mi grupo apostólico que no he podido volver a frecuentar, en medio de mi comunidad, mi pequeña comunidad eclesial, en medio de mi familia, de mi grupo de estudio, de mis compañeros de camino. Allí vamos a encontrar a Jesús y allí vamos a crecer y vamos a perfeccionarnos en el amor. Porque si somos egocéntricos y egoístas y todo para acá y nada para allá, vamos a morir y no vamos a encontrar a Dios. Pero en medio de una comunidad, cuando nosotros tenemos la posibilidad de poner al servicio de los demás nuestros talentos, nuestras capacidades, eso bonito que nosotros tenemos y que por naturaleza todos lo tenemos, la bondad. Todos podemos hacer grandes cosas porque todos tenemos dones y carismas. Allí se alegra Dios con su Espíritu Divino para posar, para estar en medio de su pueblo y para ser un punto de encuentro con el Señor. Mire que son puntos de encuentro de Jesús, nada ajenos a nosotros. Todos, con todos nosotros tenemos que ver, con absolutamente todos tenemos que ver. Con el contacto con la palabra. Hemos crecido, en las parroquias se brindan, digámoslo así, escuelas bíblicas. Este mismo espacio de Ábreme tu corazón es un compartir en la palabra de Dios. La Eucaristía todos los días la hemos escuchado por la radio, por la televisión, por el Facebook. En estos días todas las parroquias estrenaron páginas de Face para llevar la Eucaristía hasta los hogares. Es decir, la palabra de Dios, el sacramento de la Eucaristía, se sirve a manos llenas, en abundancia. En la oración personal, cuánto más ahora orar los unos por los otros en estos tiempos difíciles, pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros y que nos ayude a crecer en unidad con Él. Y por último, somos integrantes de una comunidad. Hemos escuchado hasta la saciedad, yo me cuido, tú te cuidas, juntos nos cuidamos y juntos valoramos y respetamos el precioso don de la vida. Yo quisiera finalizar con esto. En estos tiempos
donde todo se ha revolucionado y todo ha cambiado, podemos preguntarnos, ¿y qué es urgente? ¿Qué es urgente? Nosotros mismos lo hemos notado. ¿Qué es urgente? Cuando se cerraron los aeropuertos, cuando se pararon las actividades en las industrias, cuando todo cesó, por así decirlo. ¿Qué es urgente? ¿No es acaso urgente nuestra relación con Dios? ¿No es acaso urgente nuestro contacto con Él? El único capaz de mantenernos sanos y salvos y aliviados y con una carga ligera y suave. Pues la urgencia es estar en contacto con el Señor. Agradecerles a ustedes, queridos televidentes, por permitirnos llegar hasta sus hogares y aspirando que el buen Dios, Jesús de Nazaret, ayude a ustedes a alivianar sus cargas, sus quebrantos, a los enfermos, que Él sea la salud y la paz. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria, nos ayude también a cada uno de nosotros a permanecer unidos con Jesús. Amén.